Hola, ¿qué tal, chicos? Espero estén bien. Bienvenidos a su curso de matemáticas. El tema que trataremos hoy será la distancia entre dos puntos y el objetivo es determinar gráfica y analíticamente la distancia entre dos puntos. Distancia entre dos puntos. El concepto básicamente lo que nos dice es que la distancia entre dos puntos equivale a la longitud del segmento de recta que los une y es expresado numéricamente. Dados dos puntos cualesquiera, A y B, definimos la distancia entre ellos como la longitud del segmento que los separa. Vamos a explicar un poco esto gráficamente para que entendamos. Nos dicen que nos dan dos puntos, el punto A que será x1, y1, y graficaremos en el plano cartesiano, y el punto B que será x2, y2, que lo graficaremos también en el plano. Estas son coordenadas de puntos que debemos graficar en el plano para así saber el segmento que pasa por este, y ese segmento lo denominamos distancia, pero lo que buscamos con esto es calcular la longitud que separa a esos dos puntos. O sea, la longitud de ese segmento, el cual yo subrayé en azul para que lo vean, que separa esos dos puntitos amarillos, será la distancia. Eso es lo que queremos encontrar. Este es un tema sumamente fácil. Como pueden ver, pasaremos a ver algunos elementos importantes en este tema. Uno de los elementos es el plano cartesiano, que lo utilizamos como un sistema de referencia para localizar los puntos en un plano. Ya a partir de la ubicación de las coordenadas que nos dan de los dos puntos, es posible calcular la distancia entre ellos. Por eso recomiendo mucho utilizar el plano cartesiano primero, ubicar las coordenadas que nos da, y luego de ubicadas las coordenadas trazamos el segmento de recta, y esa será la longitud que debemos buscar, o sea, la distancia que debemos calcular. También, cuando los puntos se encuentran ubicados sobre el eje X, o sea, de la abscisa, o hay una recta paralela a este eje, la distancia entre los puntos corresponde al valor absoluto de la diferencia de sus abscisas, dígase x2 menos x1. Es el mismo caso con y. Cuando los puntos se encuentren ubicados sobre el eje y, o sea, de las ordenadas, o una recta paralela a este eje, la distancia entre los puntos corresponde al valor absoluto de la diferencia de sus coordenadas, o sea que es y2 menos y1. Ustedes se preguntan, si el punto que me dan primero es x1, y1, ¿por qué yo voy a poner primero las del segundo punto? O sea, a restarle el primer punto. Cuando pasemos ahora a la demostración, ustedes verán el porqué. La fórmula está dada porque la distancia es igual a la raíz de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Ustedes se preguntarán el por qué y yo les voy a mostrar. Bueno, chicos, para la demostración de la fórmula utilizaremos el plano cartesiano y dos coordenadas de puntos que ya yo los grafiqué en el plano cartesiano. La primera coordenada es desde el punto A, que es x1, y1, porque ese es el punto 1, y la segunda coordenada es de B, que ese es x2, y2. Este es el punto 2, por eso x va a ser 2 y y va a ser 2, y vamos a graficar aquí en el punto x1, y1, ese sería el punto A, y x2, y2, ese sería el punto B, y trazamos la línea del segmento de recta que va entre estos dos puntos, entonces ese segmento sería B.
Si observamos y trazamos una recta desde aquí hasta aquí, obtenemos un triángulo rectángulo. Entonces, podemos utilizar el teorema de Pitágoras para nosotros demostrar esta fórmula. Para eso tenemos dos catetos, los cuales debemos saber cuánto valen, ¿verdad? Entonces, si se fijan, la distancia de un cateto es desde aquí hasta aquí. Entonces, para yo saber esa distancia desde ahí hasta ahí, debo de saber que x2 empieza aquí y termina aquí, y x1 es este pedacito. Por lo tanto, yo puedo decir que ese cateto será x2 menos x1. Y así pasará también con el eje Y. Si se dan cuenta, Y2 empieza y es todo esto, y Y1 es este pedacito. Por eso decimos que este cateto será Y2 menos Y1. Y ya con esto podemos pasar a utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces ahora utilizaremos lo que es el teorema de Pitágoras. Borré el plano cartesiano porque ahora solamente me importa este triángulo rectángulo que obtuvimos. Entonces, como la distancia está en la hipotenusa en el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Entonces, lo que haremos aquí es proceder a decir que t, que es la hipotenusa en este caso, al cuadrado, es igual a la suma de sus catetos. El primer cateto que buscamos pues, fue x2, ¿verdad? Menos x1, y eso elevado al cuadrado, más el segundo cateto que buscamos, que fue y2 menos y1, y este también elevado al cuadrado. Como no necesitamos la distancia elevada al cuadrado, lo que vamos a hacer es racionalizar a ambos lados x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado también. Racionalizamos de ambos lados. Recuerden que aquí no podemos quitar el cuadrado y sacar esos términos de la raíz porque esto es una suma y no se puede. Entonces nos queda que d es igual, esto en esta raíz pasa igual, entonces sería x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado.
esta es la fórmula de la distancia. Ya esta sería la fórmula. Esto es lo que obtenemos. Por eso, de ahí es de donde sale esta fórmula. Ya vista la demostración de la fórmula, vamos a pasar a un ejemplo. El ejemplo dice que dado los puntos A 2,1 y B negativo 3,2, vamos a calcular la distancia entre los dos puntos. Yo dibujé el plano cartesiano, que es lo que siempre hago, y los puntos identifiqué en A X1, Y1 y a X2, Y2. Dibujé los puntos en el plano para tener una vista gráfica de lo que voy a buscar. Como pueden ver, aquí está A, que es el punto 2,1, se lo podemos poner aquí, es el punto 2,1. Y aquí está B, que es el negativo 3,2. Ya hecho esto, lo que pasamos es a utilizar la fórmula y sustituir los valores. La fórmula dice que la distancia es igual a la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es decir que la distancia, aquí vamos a sustituir los valores, ¿verdad? Entonces sería x2, aquí es menos 3, menos x1, que sería 2, esto al cuadrado, más y2, que sería 2, menos 1, y esto al cuadrado. La distancia va a ser igual, resolvemos el paréntesis primero, entonces decimos que menos 3 menos 2 sería menos 5, y esto elevado al cuadrado, más 2 menos 1 es 1, y esto elevado al cuadrado también. Ahora resolvemos. Entonces, todo número negativo elevado a un número par dará un positivo. Entonces, 5 elevado a la 2 sería 5 por 5, que sería 25, más 1, porque el 1 elevado al cuadrado da 1. D va a ser igual a la raíz cuadrada de 26 y en sus calculadoras proceden a buscar la raíz de 26, que no es un número entero, sino un número decimal, que es 5.0990. Esa es nuestra respuesta de este ejemplo. Espero que esto les pueda servir para resolver los ejercicios.